Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo tengo la certeza de que Dios hoy va a hablar a tu corazón. Así que prepara tu corazón, prepara tu espíritu, porque sin duda alguna Dios hoy te va a hablar. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Tener la expectativa, la esperanza, que problemas van a venir, pero que Dios no nos va a fallar, que Dios va a estar, y a veces lo sabemos, porque lo sabemos. De hecho, venimos cada domingo y estamos esperando esa expectativa, pero internamente como que esperamos una fidelidad de parte de Dios, de que nada nos pase, ¿va? Y resulta que sí nos pasa. Entonces esta mañana yo quiero hablarles sobre un guerrero de esos hombres de la Biblia que fue fuerte, que tuvo el poder de Dios, pero que cayó tan bajo como nosotros espiritualmente, en el sentido de sentirse de veras de bajón, de veras de decir cuánta lucha, y ve lo que está pasando. Y cuando lo vamos a ir conociendo en otras profundidades, nos vamos a ir dando cuenta cómo nos identificamos con él. Y si decimos entonces que esos héroes de la Biblia que están plasmados ahí para enseñarnos, es un aliciente para decirnos, bueno, si pasó eso con este guerrero, ánimo, nosotros también, ¿verdad? Pero también nos incentiva a decir, si él pudo y nos está enseñando con todo el proceso que pasó, a que también nosotros nos podemos levantar, sea la situación en la que encontremos. ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Entonces yo quiero que se venga conmigo. Bueno, pero primero quiero dar un sello. Dice que el oír, la fe viene por, y el oír. Si tú no estás oyendo la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer tu fe? Entonces el poner atención a una palabra, el estar pendiente, el poderte levantar, no con, ay Señor, ¿qué me toca? Mira, cuando uno está más afligido, lo primero que debe hacer es, necesito fe, porque este día viene cañón. Este día no sé lo que me espera. ¿Qué necesito? Fe. ¿Y cómo puede venir la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces quiero que te vengas conmigo a la palabra, a Primera de Reyes 17, 1 al 7. Vamos a hablar de un guerrero que todo el mundo creo que conoce, se llama Elías. Ahora bien, yo una pregunta tengo para ustedes. ¿Elías fue arrebatado por un carro de fuego o por un torbellino? Oigo. ¿Qué? Perfectamente, un torbellino, y todos estamos acostumbrados a decir que fue un carro de fuego, ¿no? Pero es en un torbellino. El carro de fuego se puso de por medio. Fue en un torbellino. Y luego vamos a entender cómo los torbellinos de Dios nos arrebatan en medio de las situaciones y del tiempo, que nos dice, es tu tiempo. Y vamos a sentir ese soplo profundo de Dios cuando viene sobre nuestras vidas y nos dice, este es el momento que te digo, levántate, porque para ti hay propósito. Y Dios ha declarado que este 2024, a pesar de las expectativas tremendas que se tienen sobre nuestra nación, sobre todo el mundo, nosotros, nuestra expectativa está en el Dios Todopoderoso, no en un presidente, no en un congreso. Nuestra dependencia está en Dios, que es fiel, que no cambia y que ha prometido cuidar de su pueblo. Amén. Entonces vamos a leer la palabra y dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Permítanme. En el versículo número 1, la palabra clave dijo: estoy en la presencia de Dios. Y esto es un problema entre los hijos de Dios, porque dijo: en cuya presencia estoy. ¿De qué nos está hablando? No en la presencia que estuve el miércoles en la reunión y que oímos de Dios. No está hablando del domingo cuando esté con mis hermanos y esté oyendo la palabra de Dios. Dice: en cuya presencia estoy. Habla de algo permanente, algo que necesitamos aprender como pueblo de Dios, porque como pueblo de Dios se nos está incentivando a que es en la presencia de Dios donde tú vas a recibir palabra, donde tú vas a recibir poder, donde tú vas a recibir discernimiento para los tiempos. ¿Qué estaba sucediendo en este entorno? ¿Cómo se soltó esa palabra de Elías para que podamos entender lo que nos va a hablar aquí la palabra? Y esto es interesante, porque Dios te bendiga, nena. Y esto es interesante porque el pueblo de Israel se había olvidado de quién le había rescatado de la esclavitud, de quién le había dado de comer, de quién le había sostenido en el desierto, de quién no le había cuidado de que ninguna serpiente le mordiera, lo matara, que ningún enemigo se levantara para destruirlos. Y uno dice: ¡ala, qué pueblo más feo! Y a veces somos así. Cuando viene la bonanza en nuestra vida, de lo último que nos acordamos es de ser agradecidos, porque la gratitud nos hace permanentemente estar en la presencia de Dios para recordar que estamos de pie por la pura gracia de Dios. Y es algo que no debemos olvidar y que el pueblo de Dios suele olvidar: la gratitud, la alabanza y la adoración a Dios. Porque cuando tú permaneces en esa alabanza y adoración, tu corazón siempre va a latir con una pasión de aquel que te sostiene en todo tiempo, y que si Él dijo, Él va a hacer. Por eso cuando tú estás alabando, estás agradeciendo, no lo hagas en silencio. Vale la pena oírte, porque cuando tú te oyes, tu misma alma, tu mismo espíritu está siendo ministrado por las palabras que tú estás soltando. Porque no es lo mismo decirle: gracias Dios por mi casa, por lo que me has dado, en silencio y con la mente, a que mi espíritu, mi cuerpo, mi alma oiga: gracias Dios por mi casa, por mis hijos, porque me lo estás cubriendo. Porque entonces todo mi cuerpo puede declarar: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Elías estaba en medio de ver a un pueblo que había abandonado a Dios. En aquellos tiempos, cuando Dios instituyó el tabernáculo y comenzó las leyes de su pueblo para que ellos mantuvieran una separación de pueblo y de mundo, que a la fecha nos rige, no por ley sino por gracia. Eso quiere decir que por amor tú vas a seguir. Una de ellas era que los sacerdotes y toda la gente que servía en el templo no debía trabajar más que en eso, y que el pueblo, los reyes, tenían que mantenerlo. O sea, tenían que darle su comida, las tribus tenían que darle propiedades. Cada tribu que fue repartida la tierra tenían que darle una porción a los levitas. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Cuando conocemos la historia, resulta que Acab, que era el rey de esa época, y Jezabel vinieron, y en lugar de acercarse a Dios y acercar al pueblo de Dios a Dios, vinieron y se hicieron a los Baales. Entonces habían 400 sacerdotes de Baal y 450 profetas de Baal que comían en la mesa del rey. Imagínense que había un impuesto dado
de parte de Dios para que se fuera sostenido el pueblo, los sacerdotes de Dios. Y lo que estaba sucediendo es que Jezabel y Acabe, en lugar de atender a los sacerdotes, los estaba eliminando, los estaba sacando fuera y le estaba dando de comer a los profetas de Baal. Y uno dice, bueno, ¿y qué hacían? ¿Cómo nos identificamos como pueblo de Dios? Con eso. Israel era pueblo de Dios. ¿Y qué sucede cuando vienen las corrientes modernas? Miren, el pueblo de Dios va a ser tocado en este tiempo. El pueblo de Dios va a ser tocado. Este es un tiempo donde los principios y valores o están bien cimentados o nos vamos a acostumbrar a la moda, a lo que hay que aceptar. Una cosa es amar al pecador y otra cosa es amamantar el pecado. Al pecador tú lo amas, al pecado tú lo señalas. Al pecador tú lo abrazas, al pecado tú lo desechas. Pero, qué feo que te estén viendo o que, no sé si te pasa, pero, bueno, yo tengo un grupo de amigas y mis amigas me decían, es que fíjate vos que cuando vos venís con nosotros, algo pasa, ya no somos lo que somos. Pues ustedes sean libres, muchachos, digo yo. Pero entonces comencé a entender, ¿cuál es el problema de que no pueden ser lo que se hace? Porque yo no cambio a ellas. Yo sigo siendo y soy alegre, juguetona, molestona, fregona y de todo. Pero mantengo mi compostura. Mis principios y mis valores no están a disposición de nada. Entonces ellas como que, sí, es que ahí está la santa, muchacha, está la santa. Entonces yo mejor me río. Pero sin que uno quiera, la presencia del Espíritu Santo va con uno y esto va haciendo que la gente que está a nuestro alrededor que se comporte de manera diferente. Definitivamente, sin que uno hable. Y eso pasaba con los profetas del pueblo de Israel. Entonces los echaron. Y a Elías lo echaron. Pero se pueden ustedes imaginar que venga Elías, el profeta de Dios, y que tire semejante profecía. Y no va a haber rocío ni lluvia. Va a haber sequía sobre sus vidas. No va a haber producción. No van a haber campos. No va a haber trigo. No van a haber animales. ¿Cómo se siente usted con reverenda palabra? Dios le dijo, andate, agarras tus cosas y te vas ¿a dónde? Te escondes en Kerit. Ya no podía comer en la mesa del rey. ¿Y cuántas veces tú, por ser como eres, te han echado de los lugares de eminencia que te corresponden? Porque no estás de acuerdo con lo que está pasando allí. Pero viene Dios y te esconde, porque Él tiene cuidado de ti. Te mandan a lugares de humillación muchas veces. Te mandan a lugares donde tú estás produciendo, pero no les gusta, porque cuando estás en otro mundo diferente, la gente no quiere hacer lo que le corresponde y se aprovecha. Y cuando tú no te dejas aprovechar, esto me corresponde, esto es así, ¿qué hacen? Échale el ojo a aquel, fuera, man, fuera. Y te toca irte fuera. Y a veces uno lo hace y dice, Dios mío, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que irme? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no le toca a la demás gente? Y Elías, imagínense, el profeta de Dios, en cuya presencia estaba, da la palabra porque Dios se la da a él, no la inventó Elías, se la da a Dios. Y por eso es, fuera, ya no tienes mesa en el rey. Y ahora lo manda y le dice, ¿quiénes lo van a alimentar? Cuervos. ¿De qué nos hablan los cuervos? En lo que me dio chance a investigar, dos cosas llegué a concretizar. Una línea de teólogos dice que los cuervos eran un grupo de beduinos que vivían en el desierto y que este grupo se le llamaba cuervos y que probablemente Dios los había utilizado para que cada día les llevara carne y pan a Elías para alimentar. Pero otra línea dice que eran cuervos divinos, cuervos sobrenaturales que iban a las tierras vecinas a traer la carne y el pan para alimentar a Elías. Sea lo que sea, lo que tenemos que ver es que no importa en el lugar donde Dios te envíe,
Dios va a tener cuidado de ti. No importa lo que la gente quiera hacer contigo, Dios tiene cuidado de ti, Él te sostendrá. No importa la sequía que presente el país, que haya sido suelta por tu misma boca, porque estás obedeciendo la palabra de Dios. A ti no habrá justo, desamparado, ni tu simiente que mendigue pan. Palabra de Dios. Y Elías se fue y era alimentado por esos cuervos que le llevaban una carne. Pero ya te pusiste a pensar, durante 3 años hubo sequía en Israel. ¿Cómo se alimentaban los bueyes, las vacas para comer? ¿Dónde estaban los pastos? Porque había sequía. Era algo sobrenatural. Y el trigo, igual. ¿Cómo podía alimentarse? Es lo sobrenatural. Y muchas veces, si lo vemos bajo el ámbito espiritual de la ley, ¿quién era un cuervo? ¿Era un animal puro o un animal inmundo? Era un animal inmundo. Y un animal inmundo, como lo vemos ya en los evangelios, así le decían a la gente que no creía en Dios, ¿sí o no? Y cuando tú estás en problemas, ¿de qué se queja la gente cristiana? Es que ni el pastor preguntó por mí ni vine. Es que nadie me llamó por teléfono. No somos brujos. No somos brujos. Y tu responsabilidad es decir, no voy porque tengo. ¿De quién es la responsabilidad? Tuya. Pero a veces Dios lo permite. ¿Para qué? Dice que el río donde estaba Elías y que Dios lo había mandado, que dice, se secó. Se secó. Y entonces uno dice, la provisión me viene por un animal inmundo, me viene a comer carne. Y acuérdense que la ley, cuando uno lee toda la ley de Dios que está en Éxodo y Levítico, y uno se queda asustado porque dice, todo lo que toque lo inmundo quedará inmundo un día, no sé cuántas horas, y que se tiene que lavar, y que sacrificio de esto, del otro, no se puede juntar con él. Y él mañana y noche comía carne y pan por un animal inmundo. A Pedro se le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y muchas veces cuando estamos en una necesidad, ¿dónde están puestos tus ojos? Tú te ves en que el pastor no puso atención a que tú estabas sola, enferma, o que no pusiste, tu mami, tu hermano, tu papá no estuvo en el momento que tú necesitabas y te dejó sola, y hay un resentimiento en tu corazón porque no estuvo allí. Y Dios te dice esta mañana, no estuvo allí porque el que estaba era yo y no me viste. Y lo que yo quiero que veas es que yo te voy a sostener todo el tiempo y voy a hacer de tu vida una vida de propósito. No quiero que tengas fija la mirada en el hombre que falla, sino pongas la mirada en mí, que cumplo mis promesas y que nunca te dejaré ni te desampararé. Y entonces viene la ayuda, ¿de dónde? De tu orgullo, de la crítica. Hoy no, ya vieron a la vecina. Ay, no, es que esa vecina, uno le habla de Dios y parece piedra, ni le hace caso a uno. Ay, no, ya vieron a la otra. Y resulta que la que tocó a la puerta de tu casa fue la vecina. Mire, vecinita, ya no le he visto, ¿qué le pasó? Ay, mira, aquí estoy malísima con dengue, con COVID. Ay, aquí le traje un su caldito. Mire, para que esté mejor, mañana vengo por usted. ¿Y cómo entra usted? Ay, Dios, mire cómo somos. Ay, Dios, para más la vecina, que es una piedra, me trajo la sopa, pero mi mamá ni una llamada, mi papá ni se acordó. Qué gratitud por Dios. Por eso nos perdemos de tanta bendición. ¿Y saben qué? Cuando uno comienza a darse cuenta cómo el cuervo es una bendición para la vida, Dios en cada palabra da una enseñanza. Porque así como el cuervo alimentó a Elías, hay momentos en que, ¿sabes qué? A ti y a mí nos va a tocar ser cuervos. Cuando tú dices, y me toca ir a orar por ella, y la tengo que ministrar, y es que sí está heavy, y es que cuervo. ¿Y acaso no tiene iglesia? ¿Y acaso no tiene familia?
Sí, pero tú eres el cuervo que Dios está mandando para que no te olvides que no es el orgullo, es el amor, porque Dios es amor y no le importa tu condición, así como no le importa la condición del otro, para que tú vayas y des la porción. Entonces vamos a tener un verdadero evangelismo puro, porque entonces aprendemos a recibir del cuervo, pero también en otro momento nosotros nos convertimos en los cuervos, porque en cuya presencia de Jehová estamos, Él nos envía a llevar carne de buena palabra y buen pan, que es Cristo mismo. ¿Sí o no? Entonces qué maravilloso es comenzar a entender que aunque el rey te quite del banquete, te está mandando con una lección más importante: el ser sostenido por la mano de Dios. Miren, no hay cosas más hermosas que recibir un milagro de Dios. Se me fue el nombre. El príncipe de los predicadores se le llama, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Spurgeon. En una de sus enseñanzas que da Spurgeon, él decía que los milagros más maravillosos que se ve dentro del pueblo de Dios es la vergüenza de los hermanos. Y yo dije, aquí se la tiró duro Spurgeon, ¿cómo es eso? Y claro, el pueblo de Dios en el tiempo de Elías estaba dando sus impuestos, sus ofrendas, para alimentar a los profetas de Baal, a los sacerdotes de Astarot, creo que era el dios que tenían allí. Pero no estaban dándole de comer a su pueblo. Pero Dios vino y mandó sus cuervos a alimentar al profeta de Dios. ¿Acaso no es maravilloso? Sí, es una vergüenza. Así que tú no tienes que depender del hombre, ni depender de lo que está pasando. Que te van a pasar cosas, y por hacer las cosas correctas, sí. Le pasó a Guerrero, a un gran guerrero que se llamaba Elías, y fue echado de ese banquete. Pasó el tiempo y después, cuando ya estaba el río seco, Dios viene y le vuelve a dar palabra. Si la puedo leer, voy con tiempo. Es que veo si me están regañando. Hoy no. Entonces vamos a ver a Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Ahí está la historia de lo que Dios le dice a Elías. ¿Se dan cuenta que los cuervos eran unos animales inmundos? Estamos viendo la mano de Dios porque te echaron del banquete y la mesa del rey. Estás viendo que estás siendo despojado de tu llamado que Dios te hizo a ti. Estás viendo que Dios mismo le dijo: anda y escondete. ¿Se pueden ustedes imaginar? Yo siempre tengo la imaginación de la escritura, y yo decía, si a mí me tiran esa palabra, ¿qué hay de derecho? Y entonces me traía a memoria la imagen que tenía de Jesús cuando está en la barca y los discípulos le dicen: ay, Jesús, que no ves que nos estamos muriendo, mira, vos dormido y aquí las olas están fuertes. Y viene Jesús, se levanta y calma el mar y calma los vientos. Y entonces todos los discípulos decían: hola, ¿quién será este muchacho? Ya vieron que hasta el mar y los vientos le hacen caso. Yo me imagino que cuando Elías soltó la palabra, ni rocío ni lluvia va a haber sobre Israel, todos dijeron: tenemos 400 sacerdotes del Astarot, o no sé quién, y 450 profetas de otros Baales. Así que tu palabra, Elías, está que ni sirve. No creyeron. Pero cuando comenzaron a ver la sequía que no había, seguro que se lo querían quebrar. Es por tu palabra. ¿Quién es este hombre de Dios que le obedece hasta las nubes y los cielos para que se cierren y no caiga lluvia? ¿Te das cuenta tú acaso del poder que tienes en tu boca? Y a veces no lo hemos utilizado, ni en pequeñas cosas. ¿Cómo lo podemos utilizar en cosas grandes? Señor, mi hijo está enfermo. ¿Y quién está dentro de ti? Jesús. Decía el centurión: una palabra tuya bastará para sanar. No es necesario que vayas, solo di la palabra y mi hija será sana.
Entonces, ¿por qué tú no das la palabra si el que está en ti es Jesucristo, el Verbo? Si oyes la palabra, tienes la fe. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y si Él dijo, será hecho. Con las pequeñas cosas podemos aprender a mover el poder del Espíritu Santo, practicando, viviendo, porque no basta solo con oír. Es necesario practicarla, hacerla. Vamos a fallar, sí. Pero en el aprendizaje vamos a madurar y a crecer en el poder de la palabra de Dios. Y todo el pueblo, me imagino que se habrá quedado sorprendido. Por eso Dios le dijo, escondidito, mijito, allá, aquelito, solito, que nadie te vea. Viene Elías y oye otra vez palabra de Dios y le dice que vaya, que tiene preparado. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Un paréntesis ahí. Viuda de Sarepta. ¿Quién es una viuda de Sarepta? ¿Saben qué es? Es del pueblo de Dios. Era una gentil. Otro milagro que se va a dar, no con el pueblo de Dios, sino con los gentiles. Por eso cuidado cuando estemos evangelizando y diciendo, no, tú no sabes a Dios quién va a usar para que te tienda la mano. Tú no sabes las puertas que Dios te va a abrir. Dios siempre va a estar en control de tu vida y te va a ayudar, porque Él va a abrir camino donde no te imaginas y va a abrir las puertas que ni soñaste y donde menos pensaste. Pero Dios tiene propósito. Y lo manda con una viuda a la que le da orden. O sea que esta viuda ya sabía que alguien iba a llegar al cual tenía que alimentar. Porque dice, para que te sustente. Sigamos adelante. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Había sequía en todos lados. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Hala! Ustedes miren, díganme ustedes, ay, si no les ha pasado, pero yo recuerdo que cuando yo comenzaba con el ministerio, iba a predicar y la gente de los lugares era tan humilde que ni recogíamos ofrenda, pero hubo alguien que llegó y así en secreto, ¿verdad? Me dice, tenga hermana. Y yo abro la mano, ¿verdad? Y me da un billete. No se imaginan la carga que me dio. Y yo dije, ay no, Dios mío. Ay no, le dije yo, tenga, no tenga pena. Yo vengo porque es un mandato de Dios y yo amo predicar. No, mi hermana me dijo, yo sé que a usted no le hace falta, pero miren qué fe la de esa mujer. A mí me impactó. Y hasta la fecha, mire, es una letra grabada en mi corazón, de verdad. Me gozo, me tocó, es una enseñanza. Y me dice, yo necesito más. Y usted es una buena tierra. Yo necesito que Dios me lo multiplique. Y yo, amén, aleluya. Entonces déjeme orar por usted. Y desde esa vez dije, venga lo que venga y de donde venga, sé que Dios está bendiciendo o a esa persona o a mí de una manera espectacular. Porque a mí me dio una enseñanza que a la fecha la mantengo. Y yo se lo cuento a mi mami. Y porque yo llegué llorando, pero es que era una emoción así extraña, pero muy tocada de veras del poder de Dios. Y me decía mi mami, mira hija, me dice, tú vas a ser una mujer muy exitosa, pero nunca te olvides
no menospreciar a un pobre. En primer lugar, porque Jesús fue un carpintero, hijo de carpintero. Tu mami no tiene todo ese dinero. Y cuando desprecies a un pobre o lo mires de menos, no te olvides que estás despreciando a Jesús y a tu mamá. Digo, no, viejita, jamás en la vida. No lo olvides. A todos me los saludas igual. Porque el día que mires de menos, no te olvides que Dios te puede ver igual. Y yo, no, que ni Dios quiera. Esas enseñanzas calan. Pero ¿cómo se ha de haber sentido? Yo entendiendo la palabra y trayendo esta anécdota, yo decía que habrá sentido Elías. ¿Por qué no me mandó con al menos el alcalde de este pueblo? Me manda con una viuda. Con una viuda que solo tiene una torta, un poco de harina, y ya se va a morir, solo se la va a comer. Y encima Dios me manda que se la quite y que me la coma yo. O sea, sí entra en el pensamiento o no. O solo soy yo así de rarosa, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿qué me impacta de este pasaje? Primero, que esta mujer conocía de Dios, había oído. La fe viene por el oír. Esta mujer había oído de un Dios que hacía milagros. Y ella sabía que ese Dios no estaba haciendo su milagro. Pero ¿qué corazón habrá tenido esa mujer para decir, mira, solo tengo este poco de harina y este poco de aceite para mi hijo y para mí? Y después, con una paz, porque no se habla de la amargura ni la desolación, pero ¿cómo le haber dicho? Y después nos vamos a morir en paz juntos. ¿Cuántas veces tú te has sentido así desalentada y decir, Señor, estoy haciendo lo último que me toca? Lo último. Hasta aquí llegué, Señor. Y cuando tú dices, aquí llegué, ya no puedo más, es cuando Dios te manda al profeta y se manda su palabra y te dice, dame de comer y después come tú, porque esta harina y este aceite no va a escasear hasta que venga la lluvia y seas bendecida. Esa mujer necesitaba esa ofrenda que duele, esa ofrenda de sacrificio. Las madres estamos acostumbradas a esas ofrendas porque nos quitamos el bocado de la boca para que nuestros hijos estén bien, sí o no. Que ya no tenemos zapatos, podemos andar pero con el zapato el mismo año todos y cuidándolo, y que va tapita y que va suela y que va de todo, pero nuestros hijos nítidos. Nos quitamos y estamos acostumbradas, pero a la gente extraña, cuando tú le das de verdad ese sacrificio extra, tú no te das cuenta de lo que estás haciendo. Hay una promesa impresionante que la palabra dice que el que siembra y necesita, ¿qué va a recibir? Si por fe lo haces, porque has oído que Dios lo hace, tu recompensa es del 120, 130 por uno. Y yo recuerdo a esa mujer que me dijo, yo necesito que Dios me dé más, por eso siembro en usted. Y uno dice, hay sacrificios que uno da. Y a veces mis hijos me decían, a la mamá, pero mira, ¿por qué esto? Yo le decía, tú no sabes. A mí Dios me dijo y lo voy a dar. Y ustedes van a aprender que si Dios les dijo, tienen que dar. Y ellos se quedaban así como a la expectativa, así pues, a costillas de lo que nos toca a nosotros. Porque así son, ¿sí o no? Eran chiquitos. Pero increíble el ejemplo que tú das. Cuando ellos crecen, te da risa que resultan haciendo lo mismo. Ay, no, mamá, mira, fíjate qué tal cosa. Es que me siento mal. Si Dios te dijo, chula, porque si es de emoción, te vas a caer pobre. Pero si es de Dios, multiplicación tendrás. Ay, no, es que duele, mamá, pero Dios me dijo, entonces no te tardes. Y miren, una lección. Y una lección que yo he vivido ahora. Porque han pasado circunstancias y lo vas a ver. Cómo tu harina y tu aceite no va a escasear. No necesariamente solo en el área de tu mesa, sino en el área
de tu trabajo y de la bendición para tus hijos. Tú no sabes que estás marcando, así como se marca un camino de iniquidad, tú estás marcando un camino de bendición para tus hijos, porque en la cuenta celestial se está apuntando, porque Dios se convierte en un Dios deudor, y Él se llama Dios deudor. Él no va a dejar, dice, que un vaso de agua sin su pago. Y tú dices, ay Señor, acordate. Y todavía en hebreo dice que se acuerda de las ofrendas, pero hoy lo necesito. No. Tú puedes dar la palabra de Dios y usar esa palabra de Dios, pero tú no puedes usar a Dios para tu beneficio, porque entonces te conviertes en un mentiroso. Pero la palabra que Dios te da es un hecho, es real y tiene vida. Te van a echar del rey, te van a echar de la mesa del banquete del rey, te van a mandar a un lugar de humillación, donde nadie te vea, donde estés bajo la sombra. Te quieren anular, te quieren aniquilar, ¿pero por qué? Porque eres luz. No se aniquila al que no sirve, no se apaga al que no brilla. Y cuando eso sucede, Dios te lo está enseñando, porque muchas veces guardamos resentimientos y rencores. Y yo soy una persona bastante fuertecita. No se me nota, ¿verdad? Pero les voy a contar un secreto. A mí no me tocan a mis hijos y esa persona queda tranquilo. Y desde chiquitos fui tigra, como dice la Biblia, osa. Y no solo, ¿ah? Y han pasado situaciones, miren, que de verdad yo decía, pero Señor, ahorita voy a arrasar. Y el Señor me decía, no, déjame las cosas a mí. Y voy a contar el testimonio de una hija. No me dio permiso, pues voy a contar. Ni le pregunté. Es muy preparada. Se dedica mucho a trabajar y a hacer sus cosas con excelencia. Pero fue tal el brillo que tuvo que le obviaron todo y ella tenía que producir sus artículos, sus libros, y no los dejaban y no los dejaban. Y de veras le hacían retroceder y retroceder aquel cansancio. Le decía, ay no, yo voy a orar, pero ya voy a orar feíto, para que esta cosa ya agarra, ¿verdad? No puedo ir ahí, pero me voy a tirar una mi buena orada. Y Dios, tranquila. Y yo decía, no, es que sí, es que aquí hay que entrar en guerra espiritual. Bueno, total que salió de ahí y me dice hace pocos días, me dice, mami, me dice, fíjate que lo que no quisieron producir, internacionalmente me llamaron porque el artículo, el editor lo vio y lo quiere reproducir. Y les va a dar en la torre a todos los de ese lugar porque es mi único artículo. Nadie de ellos lo tiene más que producido. Mamá, me fui de ese trabajo. Ahora me están ofreciendo uno con el doble, con más cosas. Yo le digo, no cabe duda, la bendición de Dios. Ahora, Dios estaba tras el cambio de ella, Dios estaba tras la bendición de ella, pero también estaba cuidando mi corazón. Y me estaba diciendo, cuidadito Sandra, cuidadito con esa boquita, calladita te ves más bonita, porque el defensor de tus hijos soy yo. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero ¿a poco no nos envenenamos el corazón? Y nos duele lo que pasa. Y Dios quiere mostrar su grandeza y su amor para decirnos en todo el tiempo, yo te voy a sostener a ti y a los tuyos, solo ten fe. Y si no la tienes, oye la palabra de Dios, porque lo que necesitas para acrecentar tu fe es oír y oír la palabra de Dios que te dice, no te dejaré y no te desampararé. Y la viuda que dijo, bueno, ahí está, nos vamos a morir pues. Mírame cómo me voy a morir con mis hijos, mi hijo. Y su susto es que comenzó a hacer y hacer todos los días y le daba de comer y no fallaba. El alimento estaba allí. Y lo más impresionante es que en los siguientes versículos el hijo enferma y él lo sana. Y hasta ahí dice, verdaderamente eras un profeta de Dios. ¿Cuánto puede crecer la fe? Cuando no sabemos agradecer un poquito de lo que nos toca.
De allí ya Dios le dice: muévete, porque ahora vas a abrir la lluvia sobre el pueblo de Israel. Hay avivamientos que se dan en ciertos lugares y no nos damos cuenta del poder de Dios que se manifiesta, porque estamos encerrados en lo que nos está pasando, en lo que anhelamos, pero no en lo que Dios está haciendo. Y si no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, no podemos ver lo que Dios está haciendo en otros. Y Él llegó y con su palabra, ¿qué pasó? Vino la lluvia. Y vino la lluvia de una forma maravillosa. Y entonces Él, contento, llamó a Acab y le dijo: apresúrate, porque va a venir la lluvia. Y vino la lluvia. Mire, estaba preparado el ambiente, había poder de Dios. Aquella tierra que estaba seca ahora tenía lluvia. Estaban mojados los campos. Y entonces viene Elías y reta a los profetas de Jezabel y de Acab y le dice: levantemos un altar. No lo dio en medio de la sequía. La palabra y el levantamiento de Elías hacia un pueblo lo dio en medio de una gran bendición, después de una gran sequía. Y muchas veces tenemos la sequía, vemos la bendición de Dios y no doblamos las rodillas para ser agradecidas, sino nos quedamos con el resentimiento de lo que nos faltó, de lo que vivimos y de lo que pasó. La palabra de Dios nos dice que olvidemos el pasado, porque Él hace cosa nueva. Y Él vino y levantó un altar. Y todos conocemos la historia. Todos conocemos esa historia. Levanta los dos altares. Cae fuego sobre la de él. Todos los profetas fueron burlados delante del pueblo. Todo un pueblo gritó: creemos en Dios, Jehová es nuestro Dios y a Él serviremos. Y vino Elías y con el celo de Dios mató a todos los profetas de Baal. Hubo sangre derramada delante del altar de Dios, un altar de sacrificio, de alabanza y de gloria, rechazando la sangre inmunda que estaba marcando un territorio santo y poderoso. Era un celo profundo, conociendo cómo era Acab, pero sin conocer quién era Jezabel. ¿Y qué hace Acab? Feliz le va a contar a Jezabel, a su mujer, dice la historia: mira lo que vino a hacer Elías. ¿Ah? Volvémelo a decir. ¿Qué hizo ese Elías? Que se quebró a mis profetas. ¿Ah? Decile que no tardaré en matarlo a él también. Y Elías mató a 450 y salió huyendo por la palabra de una. ¿Sí o no? Y salió huyendo y se deprimió. Porque entonces viene aquello de que has triunfado, has luchado, lo que has pasado, y resulta que encima que has hecho el bien, que has levantado la palabra de Dios, todavía te expulsan y te quieren volar la cabeza. ¿Cuántas veces te has sentido así defraudada de parte de Dios porque has cumplido todo lo que te ha pedido, pero ha venido una Jezabel y te quiere volar la cabeza? ¿Ah? Dice que Elías estaba deprimido bajo un enebro. ¿Quién llegó? Mira lo que hace Dios para mostrarte que Él va a tocar cielo, mar y tierra, pero a un hijo de Dios no lo toca el enemigo para destruirlo. Usó al reino animal, mandó cuervos, mandó a la humanidad una viuda, y luego ¿qué mandó? Ángeles para que lo alimentaran. Y dice que le dio una torta cocida en la brasa y comió. Y pudo descansar Elías y durmió. Y después llega otra vez el ángel y ya no se menciona qué comió, qué le dio de comer, pero le dijo: levántate y come, porque tiene mucho que hacer. No es tiempo que estés deprimido. Todavía vas a ir a ungir reyes y todavía vas a dejar un predecesor. Todavía te vas a levantar y en ti voy a mostrar mi poder. Y Elías se levantó de aquel alimento, porque entonces vino lo celestial. Los cielos se abrieron para que tú salgas adelante y que todos vean que te echaron del banquete del rey, de la mesa del rey, pero que Dios te pone sobre ellos y Dios te pone a dar el testimonio que a un hijo de Dios no se le toca,
porque es la niña de sus ojos y Él te va a sostener en la situación que esté y Él va a hacer lo que tiene que hacer todo el tiempo. Y Elías vino y dice que por 40 días y 40 noches caminó y ungió reyes y dejó una doble unción para Eliseo, su discípulo. ¿Qué vas a dejar tú? ¿Qué vas a dejar tú? Él no se fue en un carro de fuego. Él se fue en un torbellino del poder del Espíritu Santo. Porque cuando Dios conoce tu corazón y sabe que no estás tras las bondades de Dios ni tras lo que Él puede hacer, sino que lo amas por lo que Él es. No importa en la situación en la que te encuentres y que tienes la fe suficiente para decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y Él me rescatará. Yo lo sé. Que sea tu decir para este nuevo año, que sea tu decir y tu confianza de saber que el torbellino del poder del Espíritu lo arrebató de la tierra y lo hizo entrar vivo a la presencia de Dios. Eso es maravilloso, porque tú puedes entrar en un torbellino a la presencia de Dios para conocer los secretos y los misterios del Altísimo, si tan solo te atreves a permanecer en la presencia de Dios, como dijo Elías. Y quiero dejarte un versículo que se encuentra en Isaías 46:4. Una promesa de Dios que te deja y que dice: y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Así que no te está viendo como la mansa paloma. Ya sabe que vamos a fallar, ya sabe lo que somos, pero su promesa está latente. Aún en tus canas, yo estaré contigo y no te dejaré. Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te decimos gracias. Gracias porque tocas todo lo que tengas que tocar para abrirle camino a tus hijos, para abrir las puertas que están cerradas, para quebrar los cielos de bronce y que estos broten lluvia y rocío, para poder levantarnos y entrar en tu santa presencia, Señor, a los lugares celestiales. No importa lo que pase este año, Señor, todo tiene propósito, todas las cosas ayudan a bien. Solo clamamos que nuestro corazón esté pegado al tuyo, Señor. Si desfallecemos, oír tu palabra, que nos alimentes y nos sostengas. No importa el medio, no importa el cómo, sosténnos, Señor, y ábrenos los ojos para tener la gratitud de reconocer en todo tiempo que si no hubiese sido tu mano, no hubiésemos salido de allí. Gracias, gracias por tanto amor. Gracias por dejar poder y majestad y venir a esa humilde cruz, horrible cruz, pero que la vestiste de belleza cuando derramaste tu amor, tu sangre y tu victoria, para que nosotros los caídos nos podamos levantar en el poder de esa sangre y en el poder de tu nombre, para decir: todo es posible si podemos creer que el que está con nosotros es mayor que lo que está en el mundo. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias. Gracias por nuestras vidas y nuestras familias. Y hoy te ponemos a nuestra nación a tus pies. Te pedimos por esta Guatemala que tú nos has regalado. Tú conoces nuestros pecados. Tú conoces nuestras debilidades y rebeliones. Dicen que hay mucho pueblo cristiano,
Señor, pero toca, atrae, oh Dios, a tu pueblo, a tu presencia, para que podamos correr en pos de ti y que cada día dependamos de que Dios es quien nos sustenta y que lo hará y lo volverá a hacer para sostenernos de pie y caminar en victoria. Bendito y alabado sea tu nombre, por siempre y para siempre. Amén y amén. No cabe duda que la palabra de hoy llegó a tu corazón. Atesórala, pero aparte de atesorarla, ponla en práctica. A la vez, quiero invitarte a que no te conformes solo con esta transmisión. Quiero invitarte a que vengas a nuestra iglesia y que seas parte de esta gran familia. Ahora, si no puedes, en este caso, yo te voy a pedir que te suscribas a este canal y que puedas ver todas nuestras prédicas. Y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales y si puedes, pues compártelas con tus amigos. Si Dios pone en tu corazón apoyar este ministerio y apoyarnos económicamente, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia, para que tú nos puedas apoyar económicamente y que nosotros podamos llevar el Evangelio de Cristo a las naciones. Que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.